Bendiciones, bienvenidos sean todos a Remanente de Fuego Podcast. Es un gusto, un honor para nosotras estar otra vez aquí. Tenemos mucho tiempo. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo a todos los que nos están viendo, a los que nos apoyan a través de esta plataforma, porque Dios nos usa como instrumentos para poder llevar su palabra de una manera quizás diferente y poder ser de bendición a otras personas. Ha sido un inicio de año maravilloso en la presencia del Señor, y nuestro deseo es que tú puedas ser llenado más que antes o que el año pasado del Espíritu Santo, que tú tengas un encuentro real con Él, una relación, una comunión con Él más que antes, que volvamos, como decía un pastor, a la senda antigua, que busquemos más de Él, porque el tiempo se agota y tenemos que en realidad estar pegadas a la fuente de vida que es Jesucristo. Amén, amén, así es. Y de verdad que teníamos demasiado tiempo por acá, pero esperamos que este nuevo episodio sea de bastante edificación para cada uno de ustedes que nos están viendo, y sabemos que tenemos el apoyo de muchos porque nos estuvieron diciendo que cuando los episodios, que era lo que había pasado, pero aquí estamos de vuelta y esperamos que les guste y que este nuevo año sea un año de crecimiento y de progreso para cada uno de ustedes que están en sus casas. Bueno, primero queremos poner este episodio en el Señor, y bueno, allá ustedes en su casa nos acompañan en esta pequeña oración. Y bueno, Señor Jesús, te pedimos que seas tú hablando a través de cada una de nosotras en este lugar, que sea un mensaje de edificación para cada una de las personas que nos están viendo, y que seas tú hablando a la vida de esas personas, que seas tú cambiando y que seas tú llenando de esa palabra necesaria a esas personas que están en su casa. Padre, te pedimos que seas tú tomando dirección de nuestras bocas para poder que lo que salga de nosotras sea edificación para cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. 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 En el día de hoy tenemos un tema bastante interesante, es con respecto a un salmo muy bonito. Yo le comentaba a Rebe que es muy lindo porque siento que salen muchos temas de ahí. Es que ¿qué salmo no es lindo? Todos los salmos son preciosos, pero nos queríamos centrar en este y poder darle un sentido de pertenencia a lo que es el tema de la santidad. Amén. Y de verdad que es un pequeño salmo, o sea, solo tiene 2 líneas. Bueno, en mi Biblia son 2 líneas bien cortas, y es el Salmo 29:3, que dice: adorad a Dios en la hermosura de la santidad. Y qué hermoso es para el Señor que lo adoremos en esa hermosura de la santidad. O sea, ahí nos damos cuenta de que el Señor de verdad que ve eso como algo tan lindo, tan que precioso. Sí, exacto. Y que en la hermosura de la santidad, o sea, la santidad es hermosa. Y es como, a veces uno, acá el ser humano en el mundo tiene como como algo ya puesto como que es hermoso, pero para el Señor lo que para nosotros es hermoso, para Él no lo es. Para Él es más hermoso el que tú te guardes, que tú estés ahí consagrado para Él. Y bueno, es como que para nosotros lo humano, lo físico o lo exterior es hermoso, pero para Él lo interno es lo hermoso. Amén. Amén. Y de verdad que creo que esto de la santidad va muy relacionado al amor que uno siente por Dios. Y en Lucas hay un pasaje, en Lucas 1:75 dice: en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y eso es algo bastante importante, porque el Señor nos está diciendo claramente, y no es el mismo libro, o sea, ahí podemos ver que todo tiene relación. Ahí dice: todos los días de tu vida, adorándolo en santidad y en justicia. Eso es algo bastante importante que recalcar, porque siento que a veces dejamos a un lado y que pensamos no, la santidad nada más es para cuando estoy en el templo, cuando estoy con mis hermanos de la iglesia. No, pero la santidad es todos los días de tu vida, apenas despiertas, hasta que vuelves y te duermes, de nuevo despiertas. Es como, ya es tu estilo de vida. Entonces, el no tener presente esto, siento que es como bastante malo, pues, porque... Y la santidad es para todos, porque he escuchado bastante, Isa, que dicen solamente el que está en el altar se tiene que consagrar, se tiene que vivir en santidad, no el que graba, el que es ingeniero de el ujier, el que abre la puerta, el que limpia los baños, el que limpia la iglesia, todos tienen que vivir en santidad, porque no sabes qué persona, como dice nuestro pastor, nosotros vemos a las personas como almas que están llegando en ambulancia a la iglesia y que necesitan de
una palabra y quizás el que está barriendo, Dios lo usa ese instrumento, esa vasija para poder hablarle a la otra persona Amén. que necesita una palabra en ese momento. Así que todos tenemos que vivir Exactamente, y a veces uno tiene tan un poco como su servicio en la iglesia, pero tú no sabes qué tan importante es que tú acomodes esa silla y que la pongas hacia un lado y lo que tú estás haciendo y la manera en cómo tú estás obrando en medio de eso puede ayudar a otra persona. Y así mismo, un día escuchaba el testimonio de una persona que decía que ellos limpiaban el baño, ellos son creo que de Japón, no, de Corea. Es una iglesia, una de las pocas iglesias que ella dice que ella limpiaba el baño, pero con una delicadeza, con un amor, y que la gente le preguntaba que por qué ella limpiaba tan bien el baño, y ella decía, porque tú no sabes la persona que llega aquí y se siente, y tú no sabes si el Señor la ministra en medio de que esté en el baño. Entonces, es algo importante lo que estás haciendo, o sea, adora a Dios donde sea que estés. Y así mismo, eso lo hablamos en otro podcast que también pueden ir a verlo. Y bueno, también queremos hacer énfasis en que la santidad no es el miedo a ser condenado, sino el amor que tú sientes por Dios. Porque muchas veces hacemos cosas o no hacemos cosas por el miedo de lo que Dios te puede hacer, de que, ay, el Señor me puede castigar en esto si hago esto, no. Sino que el amor que tú sientas por Dios es lo que te hace a ti respetarlo, honrarlo cada día con las cosas que tú hagas. Y eso a veces que se cambia, pues es que las personas comienzan a ver a Dios como ese Dios castigador. Muchas veces hasta la gente de afuera secular pues ven a Dios así como un Dios que castiga, un Dios malo, un Dios que está lejos, que no podemos tener relación con Él, y es lo contrario, es todo lo contrario. Amén. Cuando tú amas, como dice Isabel, tú lo respetas y lo honras. ¿Por qué? Porque tienes una intimidad con Él. Amén. Tú lo respetas porque lo conoces, y cuando lo conoces que Él es amor. Amén, amén. Y también de que el consagrarte para el Señor es algo importante en medio de esto, y que aún teniendo la oportunidad de serle infiel a Dios, tú le eres fiel. Entonces el Señor de verdad que valora mucho el que tú te guardes para Él, y que por el amor que tú tengas es que tú lo respetas, no por el miedo de que te pase algo, que Él te haga algo, sino que respetarlo, honrarlo y guardarte como dice Él, y verlo no como ese Dios como castigador, sino como ese Padre que está ahí, así como tu papá en la tierra aquí, que tú no harías algo por hacerlo sentir mal, sino que tú siempre quieres hacerlo sentir bien. Entonces, así mismo creo que debemos de ver a nuestro Padre Celestial, porque Él fue el que nos dio la vida, el que nos puso aquí. Entonces, creo que es bastante importante. Y sabes, Juan 14, versículo 21 dice algo sobre eso, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en Él. Qué promesa más linda. Entonces, vemos que la santidad tiene que ver mucho más con el interior que con el exterior. Amén. El mundo, lamentablemente, ha transgiversado, y muchas veces hemos permitido que se transgiverse en nuestras iglesias lo que es la santidad. Se transgiversa mucho qué es pecado y qué no es pecado, o qué es lo que nos beneficia o nuestra conveniencia, lo que no es pecado, para poder seguir haciéndolo. Entonces, cuando tú llevas una vida de santidad, eres apartado, y Dios honra a los que le honran. Esa es otra promesa hermosa. Amén. Entonces podemos ver el amor de Dios. La palabra de Dios dice también que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén. Y la fuerza del amor, el poder del amor es sobrenatural. Amén. Porque si nos ponemos a leer la Biblia, no recuerdo el versículo, pero dice que está la fe, están otros frutos del Espíritu Santo, pero sobre todos ellos está el amor. Prevalece el amor. Imagínense en eso. Dios les ama tanto que Dios le dice a través quizás de nosotras como instrumentos que nos dejamos usar por Él, que vean la santidad no como miedo, sino como una manera de ser recíproco con el amor que Él nos da a nosotros todos los días. Amén, amén. Siento que eso que dice justamente el versículo que leía Rebe, que es el de Juan 14, que dice, y yo la amaré y me manifestaré a Él. O sea, me manifestaré a Él. O sea, el Señor te está diciendo clarito de que cuando tú le amas a Él, Él también te ama a ti, y Él también entonces se va a manifestar sobre ti, o sea, en ti. Y manifestarse en ti significa que te lleguen bendiciones, amén, que se te abran puertas, todo lo bueno. Y eso también es una parte, pero que tú también
Rebe, que tú con una simple palabra y el Señor esté dentro de ti, tú vas a convencer a alguien porque el Señor es el que está hablando a través de ti. Exacto. Entonces eso va a ser como que un pum, o sea, que va a decir, no, Rebeca no me dijo, Dios te bendiga. Y la persona cayó. Sí, se ministró ahí, no sé, algo Eso pasó. es hermoso. Sí, o que Dios te ama. Oye, tú no sabes el poder que tiene tu palabra en esa persona. Y entonces el Señor ahí clarito te está diciendo, yo me manifestaré en él. Eso es Así que imagínense qué tan poderoso puede ser que... Es poderoso. Sí, y sabes ¿verdad? que nuestro primer llamado, como dice la Biblia, es ser santo porque Él es santo. Amén, amén. Él es 3 veces santo. Amén. Entonces, nuestro primer llamado es ser santo. Así Dios podrá usar nuestras vidas, como estaba diciendo Isabel, que con un simple Dios te bendiga, la persona que tocada por el Espíritu Santo. Amén. Dice Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es importante aclarar y concretar que sin santidad nadie va a poder ver al Señor en ninguna parte manifestada, ni en tu vida profesional, ni en tu vida personal, ni en nada de lo que tú hagas vas a poder ver al Señor porque no eres santo. Amén. Es bastante importante lo que dice Rebe, y de igual forma a mí me gustaría hacerle una pregunta a las personas que están allá y a Rebe, y ¿es necesario tener disciplina en medio de tener la santidad, o sea, de practicar esto? ¿Es necesario tener disciplina? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Yo no creo que no. No creo que sí. Estoy segura que sí es necesario porque si no es disciplina, entonces ¿qué sería? Como estábamos hablando, motivación versus disciplina. Que estábamos comentando eso. La motivación es como una llamita que se prende y se apaga. Que cada vez que te motivan, cada vez que yo le digo a Isabel, tú puedes, Isabel se prende y sí, yo puedo. Pero luego cuando yo no le digo nada, vuelve y baja la llama. Pero una disciplina es que aunque tú no quieras, aunque tú no tengas ánimo, ni algo que te motive, ni nada, tú estás ahí porque eres disciplinada. Eso está tan claro como cuando alguien hace ejercicio. Hay personas, y yo cuando hacía ejercicio, yo amanecía días que yo no quería el ejercicio porque estaba mancada, no tenía fuerza, no tenía ánimo, o no tenía un partner para poder ir al gimnasio y no quería ir solita. Entonces yo decía, pero es que yo no necesito de otra persona. Si yo quiero ver algo en mi exterior, que era mi meta, yo necesito ir. Así que yo, sin ganas, yo iba al gimnasio y cumplía mi meta. Y eso es lo mismo en el cristianismo. Nadie, dice la palabra que la salvación es individual. Entonces nadie va a hacer por ti lo que tú tienes que hacer por tu alma y por guardar tu santidad. Exactamente. Me gusta mucho el ejemplo que da Rebe sobre el gimnasio, porque en verdad... es una disciplina, sí, ¿verdad? porque si ella se está proponiendo una meta, ¿cómo lo va a lograr si no se pone todos los días a hacer eso? Y a ponerse las reglas que necesita para poder lograrlo. Entonces, es bastante importante. Y eso y muchos otros ejemplos ahí en la vida de que las personas que se levantan temprano, si tú no te levantas temprano para ir para tu trabajo, ¿cómo tú vas entonces a levantarte a tiempo? O sea, todos para los llegar días. A tiempo, para que no te descuenten porque llegaste tarde. Entonces hay que ser disciplinados en todas y cada una de las cosas que tenemos porque así vamos a lograr el objetivo. Y me parece bastante importante señalar que en Primera de Timoteo, el capítulo 4, de versículos 7 y el 8, habla sobre eso. Y Pablo es una persona que habla demasiado de la disciplina y siento que es un ejemplo que nosotros tenemos muy presente porque él habla de muchas cosas. Pablo es sensacional, fenomenal. Él era muy sincero ahí. Entonces ahí en 1 Timoteo habla sobre que no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas y cuentos de viejas. En lugar de eso, entrénate para la sumisión de Dios. El entrenamiento físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión de Dios es mucho mejor porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Exactamente es el ejemplo que Rebe hablaba de que el gimnasio, sí. Amén. Es que ahí habla, o sea, Pablo se está refiriendo de que si tú quieres realizar algo, si tú quieres entrenarte a ti mismo para ser sumiso de Dios, entonces necesitas tener disciplina. Y él no solamente en ese libro, sino que en otros también los mencionaba. Y en Tesalonicense también se menciona lo mismo. Habla sobre que vivir nuestra vida en santidad va muy ligada a tener disciplina. Entre otras cosas que podemos ir notando en medio de los versículos, ustedes los pueden buscar allá en su casa. Y la Biblia es muy clara. La Biblia muchas veces, Isa, nos dice, esfuérzate y sé valiente. A Josué se lo dijo 3 veces. Y en otro, a mí me gusta mucho que en Job 40, capítulo 40, le dice, pórtate como varón
o sea, yo estoy parafraseando ahorita, sal adelante, pórtate como varón, revístete de santidad, de majestad, de poder, de gloria, y haz lo que yo te mando a hacer. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que la disciplina está muy ligado a que uno se esfuerce. No es que uno si tiene ganas, o es que tiene motivación, o es que nada, es que tienes que esforzarte y ser disciplinado para poder ganar lo que en realidad importa, que es el interior y el alma. Amén, amén. Eso es como la palabra que le decían a Josué de esfuérzate y sé valiente. Es como que todos tienen algo que ver ahí y uno todo no está sabe. Connotado. Sí, y el Señor, tú no sabes si le estaba diciendo eso a esa persona porque estaba pasando por la misma situación que el otro, aunque no estén en los mismos tiempos, pero no importa, la palabra del Señor Me gusta siempre... mucho eso, ¿sabes por qué? Porque era cuando Moisés murió. Dios no le dijo, Dios es amor, Dios es soberano, Dios es soberano. José estaba llorando, yo me imagino y pienso, José estaba llorando y él tenía un ministerio que atender. Amén. Como sucesor. Y él estaba llorando y Dios no le vino con un pañito a decirle, ay, mi hijo, tranquilito, que ya va todo a pasar. No, esfuérzate y sé valiente. Sal adelante porque hay un pueblo que necesita salir de la esclavitud. Aparte que el pueblo es terco, tú no te vas a poner a llorar. Y aparte de que el pueblo necesitaba ver una imagen del mismo nivel de que había dejado ya Moisés, o sea que Josué ya tenía que estar bastante preparado. Entonces el Señor le está diciendo, esfuérzate porque lo vas a necesitar. Pero estuvo con él. O sea, el Dios estuvo con él. Dios le mandó que se esforzara y fuera valiente, pero estuvo con él y se manifestó. Exactamente, yo creo que hay un versículo que dice, y Dios estuvo con Josué. Creo que hay un versículo que lo dice. O sea, que Dios no te va a desamparar. No vean a Dios como malo. Sí, exactamente. Y bueno, no se olviden de que la voluntad de Dios es que seamos nosotros santificados. La consagración cuesta. Eso está claro. La consagración cuesta, pero Dios nos dice que nos vistamos de su santidad y de su gloria y que dependamos de Él. Cuando tú dependes del Espíritu Santo, Él mora en ti y Él te da la fuerza necesaria. Él se fortalece en nuestras debilidades. Entonces, claramente luchamos con una caída adámica que es el pecado, pero no es imposible. No es imposible. Exactamente. Y de igual forma no es como que, por ejemplo, que Rebeca lo está diciendo o que yo lo esté diciendo y que las personas vean como eso de que, ay, que, bueno, ellas lo dicen y se ve tan fácil. En realidad no es fácil. No es fácil, pero se ven y que tranquilito, conságrate, vive en santidad. No es fácil, hermano, no es fácil ser cristiano, pero vale toda la pena. No es fácil. Vale toda la pena. No es fácil, pero es algo que pues, como decíamos anteriormente, hay que esforzarse. Y Dios no tiene hijos preferidos, Dios tiene hijos esforzados. Exacto. Entonces, ahí podemos notar de que si Rebe o yo o la persona que está viendo de verdad se esfuerza, el Señor te va a ayudar en lo que tú le estés pidiendo. Exactamente. Y Él honra a los que le honran. Exactamente. Y yo más que nada yo puedo decir, el Señor de verdad me ayuda en muchas cosas que yo de repente siento que no puedo y el Señor me dice, sí puedes. Amén. Sí puedes. Y ves, nosotros vemos la mano de Dios en cosas tan pequeñas, Isa, ¿verdad? Vemos su poder porque uno se consagra para Él. Y entonces, como decía Isabel al principio, no es por el miedo que uno le tenga a Dios o a que, porque sabemos que el pecado, la paga del pecado es la muerte. No pecamos o vivimos en santidad por tener miedo, no, sino porque honramos, porque somos recíprocas con el amor que Dios nos da. Entonces, ¿sabes lo difícil que es nadar contra la corriente? Donde un mundo cuando todo te lo presenta en bandejas de plata, todo es lindo y tú puedes hacer lo que te da la gana sin que nadie te diga nada porque todo es normal. Eso no es fácil. Si has nadado en un río cuando una creciente, no es fácil, pero vale toda la pena. Vale la pena, entonces vale la pena confiar en Dios, dejarte reposar en Él y tener la paz que te va a ayudar en este mundo a sopesar todo la tribulación, las tristezas, la depresión, todo lo que pueda venir y traer este mundo. De igual forma también, Pablo, imagínense, ya mencionamos como 2 libros y todavía seguimos hablando de otro libro. En Corintios, hablando. Sí, en 1 Corintios 9, el capítulo 9, versículo 22-23, el señor Pablo habla sobre que es necesario lo de seguir viviendo santidad y con una disciplina. Y ahí lo podemos también ver en su vida. Él fue disciplinado para poder lograr sus objetivos. Por ejemplo, ganar almas. Cuando él quería ganar a las personas, él hacía lo necesario para poder que esa persona creyera en él, que esa persona creyera en lo que él estaba hablando, la palabra que él estaba dando y de quién él estaba hablando. Entonces, él hacía cosas que
Dios mío, yo me quedo de que por ahí que este señor... Nosotros no hemos hecho nada. Él hacía lo posible para poder alcanzar esa alma para Cristo. Entonces, ahí lo podemos ver en ese libro, en 1 Corintios 9. Ahí ustedes leen ese versículo, todos esos versículos, el 22 y el 23. Y ahí se van a dar cuenta de que Pablo era bastante disciplinado en cuanto a la tarea que Dios le había entregado en sus manos. Entonces, él, al notar que Dios le había dejado algo tan grande, ¿cómo no va a ser disciplinado? Entonces, así mismo debemos de ser nosotros. También se sigue hablando en el siguiente versículo de que para lograr lo que quieres tienes que abstenerte de muchas cosas. Y sabemos que en esta vida, pues como mencionaba antes Rebe, todo lo que pasa en el mundo afecta a la iglesia. Y a la iglesia no me refiero al lugar a físico, sino a nosotros como iglesia. Nosotros somos la iglesia. Exactamente. La novia del Señor. Exactamente. Es bastante complicado, pues, porque lo que le afecta al mundo así mismo nos afecta a nosotros, porque también estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Exacto. Entonces, la Biblia lo dice. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Y sabemos que así como esas cosas pasan a las demás personas, a nosotros también nos puede pasar. Entonces, tenemos que ser bastante ser serios, porque hay cosas que de repente uno siente que, ay, eso no me afecta en nada. Yo voy a dar un ejemplo de que en estos días yo estaba viajando en transporte público, en el bus, y iban unas personas hablando, pero no estaban hablando como nada malo, pero estaban hablando algo con muchas palabras obscenas. Y yo dije, señor, cállale la boca a esta gente, porque no lo quiero escuchar ya, porque siento que al oír yo eso, yo me estoy contaminando y yo estoy recibiendo en mi oído lo que esa persona está hablando. Y dice que uno, así mismo como al oír la palabra, tú la recibes, así mismo todo lo que tú tienes de bendición a ti también se te puede ir por el oído. Y lo escuchaba de un pastor. No, es cierto. Lo que tú ves, lo que tú escuchas, lo que tú haces, lo que tú tocas, donde caminas, todo puede ser una manera de contaminación para tu espíritu. Entonces, yo le pido al Señor, por favor, que estas personas hagan silencio. Ahora que Isabel hizo el transporte público, cuando uno viaja en bus, uno va con audífonos. Pero yo ni me he llevado audífonos. La música que ponen ahí, santo. La mayoría de las veces yo digo, ok, pero esa vez no es por ser antisocial, sino es porque no queremos contaminarnos de lo que hay en el mundo. Y normalmente uno escucha muchas cosas feas ahí en medio de eso, pero de verdad que esa vez yo no llevaba audífonos y yo dije, ay señor, y de repente esas personas hicieron silencio, no hablaron en todo el camino hasta que yo me bajara, y yo dije, Dios me ayudó aquí, porque de verdad son cosas que tan mínimas, pero que de verdad que te afectan, y aunque tú digas que no, sí lo hace, sí afecta. Esas pequeñas cosas afectan. Exactamente. Y bueno, tengo un versículo que compartirles que es 1 Corintios 9:25, dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Para la eternidad. Exactamente. Amén. Ese versículo es muy lindo porque las personas que están en el mundo luchan, si estás sin Cristo, tú luchas por no corromperte, pero de cosas que pues para ellos es como normal, pero es por recibir algo que es como que digan, ay, él es buena persona, no sé qué, y esto, pero nosotros luchamos con estas cosas para recibir la corona de la eternidad. Un galardón. Exactamente. Entonces, es bastante importante pues señalar eso de que nosotros nos estamos guardando más que nada para que el Señor diga, ese es mi hijo amado. Amén. Y que me respetó durante todo ese tiempo y que, bueno, aquí está su corona. Cuando entra en el gozo de tu Señor. Sí. Entonces, también va muy ligado esto de la disciplina, la obediencia. Amén. Que es que Dios nos llama a ser como Él, ya que Él nos creó. Entonces, seamos obedientes, así mismo como vino Jesús, Él descendió a esta tierra y estuvo con nosotros y fue obediente según lo que su Padre le había dicho, así creo que así también debemos de ser nosotros. Y eso lo dice en 1 de Pedro 1:16, dice, sed santos porque yo soy santo. O sea que el Señor te está diciendo claramente, tienes que ser santo porque si yo lo fui estando aquí, aún así tú también lo debes de hacer. Entonces te estoy demostrando de que no es difícil serlo. Va ligado, ¿sabes? Que si uno dice ser cristiano y uno dice ser hijo de Dios, uno tiene que ser santo porque Él es santo y Él fue santo. Amén, amén. Los que son guiados por el Espíritu Santo pueden ser hijos de Dios. Además que la palabra también dice, yo a veces soy un poquito mala recordando los versículos bíblicos, dice la Biblia que si nosotros profesamos el Espíritu, tenemos que andar en el Espíritu también. Y andar en el Espíritu es vivir en santidad. Amén, amén. Y así mismo hay muchos otros puntos de que de verdad puedes ir siguiendo, leyendo en esa lectura y que te das cuenta de que
de verdad, Pablo te está dando tus mejores ejemplos, te está diciendo lo que el Señor te está diciendo claramente. Que se puede. Exactamente, y que bueno, más que nada recalcar que la santidad es una actitud del corazón y no algo que tú digas de que, ay, es que... Bueno, no importa, pero es una actitud del corazón, algo que tú estás demostrando de lo que tú tienes adentro, es lo que estás reflejándole al Señor acá. O sea, no es que como yo me vea, es de que esto es santidad, no. También importa, pero más importa lo que tienes dentro, más importa lo que hay en tu corazón, lo que sale de él. Como decía en Juan, el Señor hablaba sobre de que lo que sale de ti en realidad es lo que contamina a otros. Si lo que hay dentro de ti está mal, entonces eso es lo que está contaminando a otros, no lo que ingieres tú. Entonces, lo que tengas dentro de tu corazón, esa es la actitud que tú vas a representar afuera. De la abundancia del corazón a la boca. Amén, amén. Entonces, Rebe, ¿qué más podrías compartir? Hay un versículo de eso que yo estabas comentando y es en Efesios 1:4. Según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, eso está tan ligado también al Salmo 139 que nos encanta. Salmo 139:16 que dice la palabra de Dios. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. O sea, ya Dios escribió sobre ti antes de que tu mamá o tu papá te planeasen o no te planeasen tener. Él te escogió, Él te formó, Él te vio, Él diseñó un propósito para tu vida. Entonces Él sabe que como Él es santo, tú vas a ser santo, tú puedes ser santo, sí se puede. Entonces Dios nos demuestra también en 1 de Tesalonicenses 4, capítulo 4, versículos 7 y 8. Dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a la santificación. Es demasiado versículos que se connotan uno entre otros. Así es. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? A la desobediencia, como decía Isabel, obedecer. La desobediencia trae pecado. ¿Y qué es el pecado? La muerte. El pecado trae la muerte. Todo tiene un límite, toda desobediencia tiene un límite, como decía nuestro pastor. No es que una persona, ay, es que yo estoy aquí pecando, haciendo esto, nadie me ve, lo hago oculta y no me pasa nada. Con calma, que el que siembra cosecha, para bien o para mal. Amén, amén. Por ejemplo, podemos mostrarte, por ejemplo, David y Sansón. David pecó y Dios se quitó de él. El Espíritu Santo fue quitado de él y él lo sintió. Él lo sintió. Y entonces él dice, Dios mío, no me quites de mí tu Santo Espíritu, porque él se moría. Él sentía que se moría porque sabía que había pecado. Sansón lo mismo. Sansón, por su, no sé, orgullo, por su presunción de que él tenía fuerza, él se le olvidó que la fuerza que él tenía venía del Espíritu Santo. Se le olvidó que sus padres no podían, su mamá era estéril. Y el ángel vino a la mamá y la mamá le contó al papá que se llamaba Manoa y le dijo que iban a conceder un niño y ese niño iba a salvar al pueblo de Israel de la mano de los filisteos, que acaba de resaltar que cayeron en la mano de los filisteos porque era un pueblo terco. Y estamos ahora más o menos igual. A veces somos tan tercos que Dios, aún en su infinita misericordia, usa instrumentos, personas aquí en la tierra para poder salvarnos de nuestra terquedad. Amén. ¿Por qué? Porque esa persona se santificó y se consagró desde niño. Sansón ya fue predestinado a salvar al pueblo de Israel, usado por el Espíritu Santo. Cayó en pecado, su orgullo lo cegó y todo el plan que Dios tenía para él se desvaneció. Exactamente, por andar de desobediente. De desobediente. Y ya no se estaba guardando en santidad, sino que ahora era disfrutando de los placeres que le estaba dando exacto, le estaba dando hincapié a eso. Le estaba dando hincapié a placeres de la vida. ¿Y qué le trajo con él? Que le sacaran los ojos, que le quitaran la fuerza. Y bueno, y al final el Señor pues tuvo un poco de misericordia con él sobre lo que si nos humillamos, Él tiene misericordia de él. A Él le encanta que uno sepa, reconozca que dependemos de Él en su totalidad. David, Sansón pecaron. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Él pecó, pero cuando se humilló, y tú puedes leer todos los salmos, es una belleza leer esos salmos y los proverbios. Y David se humilló delante de él, clamó a Jehová y Él oyó su ruego. Amén. Y eso lo podemos notar cuando leemos los salmos casi siempre. Hay un versículo ahí que David está ahí llorando, él está triste y después de que gozoso. Pero es porque el Señor lo ayudaba. Él cada vez que cometía algo, él iba ante los pies de Dios y le decía, perdóname de verdad, de todo corazón. O sea, era un arrepentimiento genuino y no algo como que de repente, ay, perdóname, ya no lo hago más y lo volví a hacer. No, porque lo que dice Isabel es interesante porque muchas veces como cristianos
como cristianos, perdón, decimos, no, es que por gracia yo fui salvada, así que yo peco, y por gracia yo vuelvo y peco, y así, y un ciclo, y un ciclo, y un ciclo, porque Dios me perdona. No, determínate, esfuérzate, sé valiente, disciplínate, no voy a pecar más, porque eso no me trae nada bueno. Así es, y de igual forma no olvidemos el papel que tiene el Espíritu Santo, porque el Señor nos lo dejó en este mundo hasta que Él venga. Gracias a Dios. Y sí, y Él es el que nos capacita y nos ayuda a vivir en santidad. Amén. No olvidemos eso, que es algo bastante importante y es nuestra ayuda aquí en este mundo. Y bueno, Rebe. En conclusión, en este episodio, pues, no queremos solamente pretender señalarte y jugarte como pecador, no, para nada, porque apuntamos con un dedo y los otros 3 nos apuntan a nosotras. La palabra de Dios corta para ambos lados, así que queremos ser de bendición a tu vida, de manera de que veas en nosotros reflejado de que sí se puede seguir a Cristo, como lo hemos dicho en todos los podcasts, que sí se puede, hay una esperanza, mientras hay vida hay esperanza, y mientras Cristo no ha venido, tú tienes tiempo para poder recapitular qué estás haciendo con tu vida y poder hacer las cosas de la mejor manera. Dios te ama, Dios te vio, como leímos en el versículo de ahorita. Dios ya te vio cuando tú te estabas formando en el vientre de tu madre. Dios diseñó un plan para ti, ya escribió sobre ti, y todo lo que Él escribió sobre ti se va a cumplir. Ten paciencia. Amén. Que la promesa, aunque tardare, dice Habacuc, se va a cumplir. Amén. Así que vale la pena seguir a Cristo y consagrarse y vivir en santidad. Exactamente, y no olvidemos, pues, como ya mencionamos anteriormente, de que la santidad nos separa del mundo y nos acerca más a Dios. Y si tú quieres acercarte cada día más al Señor, entonces aprende a vivir en santidad, a guardarte de muchas cosas, de pensar mal del hermano, de hablar mal de la persona, de cometer actos que al Señor no le agradan. Tú, antes de hacer algo, piensa, Dios haría esto. ¿Le agradaría? Jesús haría esto. Él estaría haciendo lo mismo que yo. Siempre. Mírate en el ejemplo de Jesús, porque Jesús se hizo carne. Así exactamente. Y bueno, no olvidemos estos grandes ejemplos que nos dejaron en estas historias maravillosas de la Biblia, y que son un libro para que nos guiemos en nuestra vida. Amén. Y que sepamos, pues, qué cosas no están bien y qué cosas sí. Es nuestro manual de vida. Exactamente. Amén. Y así que esperamos que este video sea de mucha edificación para cada una de las personas que están allá. No importa que seas un niño, un adolescente, un adulto, un anciano. De igual forma, esto va a ser edificante para ti. Recuerda que la Biblia dice que... Lo decretamos. Amén. Que la Biblia dice que no tengas en poco la juventud, y que de verdad es importante cada uno de estos mensajes. Así que esperamos que ustedes lo compartan y que les guste mucho. Así que tendremos nuevos episodios y no nos vamos a desaparecer tanto tiempo. Nos vemos en un próximo video.